Bienvenidos a la presentación de la guía didáctica módulo 3, Ecosistemas digitales y ambientes virtuales de aprendizaje. Este módulo marca la transición desde los ambientes virtuales de aprendizaje tradicionales hacia la concepción de los ecosistemas digitales de aprendizaje. El objetivo de este módulo es estructurar ecosistemas de aprendizaje bajo criterios de accesibilidad y de analítica que veremos en el desarrollo de este módulo. Se va a apreciar en el desarrollo de este módulo el saldo evolutivo que tiene el uso de las herramientas virtuales dentro del aula virtual. Entonces vamos a pasar de modelos, el aula virtual, el diseño del aula virtual ha pasado del uso de herramientas virtuales, de modelos centralizados y rígidos, como son los modelos, las plataformas virtuales de aprendizaje conocidas, Moodle, Chamilo, Google Classroom, Teams, a modelos de ecosistemas digitales de aprendizaje, que son redes abiertas, interconectadas y flexibles, donde se utilizan herramientas fuera del aula virtual y donde la función del modelo tradicional es como repositorio estático de archivos y tareas, y en el ecosistema digital la función va a ser de entorno articulado con inteligencia artificial, blogs, redes sociales. El alcance en el modelo tradicional es aislado, sin conexión con el exterior. El alcance en los ecosistemas digitales es conectado directamente con entornos personales de aprendizaje propios del usuario, propios del estudiante en este caso. Pasamos entonces, tanto estudiantes como docentes, a tener un rol diferente. El rol del estudiante en el modelo tradicional, ABA, es de consumidor pasivo de documentación o de información. Y en los ecosistemas digitales actuales, el rol del estudiante es de prosumidor autónomo y activo. Esta evolución la vamos a ver en detalle en la clase del módulo 3 que van a tener la oportunidad de ver dentro del aula virtual. Los cimientos del diseño tecnoinstruccional moderno, tal como se presenta esa aula, esas herramientas del aula virtual en estos contextos, van a ser fundamentalmente la accesibilidad universal, es decir, un diseño donde la accesibilidad a esa aula virtual garantice que el conocimiento fluya sin fricciones, es decir, que permita la participación equitativa de todos los perfiles de los estudiantes, con limitaciones, con debilidades, en fin, porque va a estar dirigida a un diseño de usabilidad accesible, eliminando barreras desde la concepción inicial del entorno. Hacia allá va entonces dirigido el esfuerzo de este diseño tecnoinstruccional moderno en relación a las herramientas digitales o técnicas de aprendizaje. Y el uso de la analítica de aprendizaje, una herramienta muy importante, porque nos permite utilizar datos reales de cómo se da la interacción dentro del aula virtual para entender el comportamiento del usuario y optimizar el entorno de manera proactiva, basándonos en necesidades evidenciadas a través de esa analítica. Cada plataforma de aprendizaje cuenta con las herramientas necesarias para ver esa analítica y que nosotros lo podamos interpretar. Eso no se utiliza mucho, sin embargo, es bien interesante y es uno de los diseños más importantes, o sea, de los cimientos más importantes del diseño tecnoinstruccional actualmente, moderno. Existe un ecosistema de herramientas digitales para el aprendizaje muy diverso, ¿ok? Y tomando en cuenta que hay modelos tradicionales y modelos tradicionales de aprendizaje virtual de aprendizaje y modelos más evolucionados y modernos, como serían los ecosistemas digitales, dentro de esa
de esos dos mundos que nos estamos moviendo, existen herramientas de uso interno dentro de las plataformas y herramientas de uso externo fuera de las plataformas que podemos utilizar en el diseño tecnoinstruccional moderno, porque ya no nos vamos a ajustar solamente a las herramientas que están presentes dentro de esas plataformas e-learning, ¿verdad? LMS, como Moodle, Canva, Google Classroom, sino que vamos a utilizar entonces herramientas de uso externo como la inteligencia artificial, Notebook LM, para diferentes funciones que queramos, de colaboración y co-creación, como Miro, Paddle, ¿ok? De producción de contenidos como Canva, Genially, Loom. En fin, existe entonces una cantidad de herramientas digitales para el aprendizaje de uso interno y externo que necesitamos identificar y seleccionar para nuestro diseño instruccional que estamos construyendo. Muy bien. ¿Qué criterios se utilizan para hacer una selección ajustada de esas herramientas digitales que existen, como vimos en ecosistemas de uso interno y de uso externo? Existen 4 criterios multidimensionales que nos van a ayudar a seleccionar esas herramientas. En primer lugar, el criterio pedagógico. El criterio pedagógico es aquel bajo el cual se levantó ese diseño instruccional, cuáles serían sus objetivos de aprendizaje, cuáles son los contenidos, las experiencias de aprendizaje que se piensan desarrollar, cómo se va a llevar a cabo la evaluación. Ese es el criterio pedagógico que debemos tener presente como muy importante. Y para ello necesitamos seleccionar una herramienta digital que tenga una capacidad de soportar y potenciar la metodología didáctica elegida. Para yo poder planificar ese diseño, tengo que escoger una metodología didáctica. Y esa metodología didáctica, para poderla llevar a un aula virtual, esa aula virtual debe contar con esa particularidad. Ese es el criterio más importante. Entonces, considerar cuál es la metodología didáctica elegida para ver si la herramienta puede responder a esa metodología que yo estoy eligiendo para desarrollar mi diseño. Otro criterio es el criterio técnico, es evaluar la estabilidad y compatibilidad que tengan esas herramientas dentro de ese modelo que yo voy a utilizar, dentro de esa estructura interna o externa, ¿ok? Si esa herramienta va a cumplir con ese propósito de técnicamente permitir esa compatibilidad. Por otra parte, la accesibilidad, que cumpla la herramienta con estándares de diseño universal para el aprendizaje. Es decir, que pueda ser aplicada y utilizada en diferentes momentos, bajo diferentes situaciones y dirigida a diferentes perfiles del estudiante. ¿Okay? Otro de los criterios que es necesario tomar en cuenta es la ética y la calidad. Esa herramienta debe cumplir con esos límites éticos que están propuestos en espacios virtuales, con el rigor académico que se solicita para también tomar en cuenta la privacidad de los datos. Es decir, este es un criterio de ética y calidad que es necesario ajustar a la hora de seleccionar esas herramientas virtuales, esas herramientas digitales. El criterio pedagógico, el criterio técnico, de accesibilidad y el criterio de ética y calidad en espacios virtuales. Para demostrar el logro de la competencia en este módulo, que es para seleccionar
que pretende la selección ajustada a esos criterios de esas herramientas digitales en entornos más rígidos y en entornos abiertos y cerrados, ¿verdad? Vamos a hacer esa selección, vamos a realizar una evaluación auténtica y basada en el desempeño. Aquí no va a haber un examen de opción múltiple, sino la aplicación en un escenario real. Tenemos dos opciones que son para la resolución de casos prácticos de diseño instruccional en este caso. Una opción es la que vamos a presentar ahorita, que es un caso hipotético, y otra es donde ustedes van a seleccionar también esas herramientas digitales, pero de ese problema de formación o de esa necesidad de aprendizaje que ya tienen diseñada, o mejor dicho, planificada en función a una necesidad sentida en un entorno laboral donde ustedes se desempeñan, ¿ok? Y que ya hay una presentación inicial de ese diagnóstico. Entonces, sobre eso va a versar esa entrega de esta semana, ¿ok? La actividad de resolución de casos prácticos de diseño instruccional, la ponderación es del 20% de la nota del curso y el objetivo es exigir al estudiante o que el estudiante elija, ¿verdad? Tomando en cuenta los criterios de selección que ya hemos revisado, cómo se podía construir ese ecosistema coherente con esas herramientas digitales seleccionadas. ¿Ok? ¿En qué va a consistir? ¿Cuál va a ser la secuencia para resolver el caso práctico? En primero, analizar el escenario. En cada uno de los casos hay un escenario, ¿verdad? Propuesto. Identificar. En el caso del caso hipotético, ustedes van a identificar las necesidades específicas del contexto, del diseño real, en el caso de la situación real que ustedes tienen ya identificada. En el caso del escenario hipotético, ahí está ya descritas cuáles son esas necesidades, ¿ok? Reconociendo las necesidades y también la diversidad del alumno. Ese es el primer paso, analizar el escenario. El segundo paso es aplicar los 4 criterios para seleccionar esas herramientas digitales, ¿ok? Entonces, aquí vamos a filtrar las herramientas digitales utilizando la matriz multidimensional con los criterios de pedagogía, técnica, DUA y ética. Y finalmente, el paso 3 es justificar el ecosistema. Aquí entonces se va a argumentar sólidamente por qué la selección de esas herramientas formarán parte de ese ecosistema interconectado, accesible y coherente. La presentación de este trabajo perteneciente a la actividad del escenario de caso práctico hipotético está ya como tarea en el aula virtual. Es un escenario práctico donde ustedes van a tener la oportunidad de imaginar que son consultores tecnopedagógicos para transformar una asignatura tradicional basada en la entrega de PDFs y en foros en un ecosistema digital de aprendizaje dinámico, donde el grupo de alumnos de dicha asignatura es diverso, que incluye personas con discapacidad visual y estudiantes con baja conectividad. ¿Cómo entonces yo voy a atender este caso? Estas son las necesidades que están presentes en ese caso práctico. Entonces yo voy a seleccionar las herramientas tomando en cuenta, voy a seleccionar al menos 3 herramientas digitales bajo los criterios ya pedagógicos, técnicos y de accesibilidad, ¿verdad? Presentar esa matriz de accesibilidad, un protocolo de ética y cómo voy a manejar los datos. La evidencia, el producto, la entrega que se va a entregar la entrega que se va a hacer es una infografía con audio, donde se refleje, donde se visualice la interconexión de las herramientas y los criterios aplicados. ¿Ok? Y esa infografía debe ir acompañada de un audio donde usted explica en qué consiste esas herramientas y la conexión que tiene con los criterios establecidos anteriormente. Muy bien. El otro caso es un caso
es el caso real, donde ustedes ya han hecho un diagnóstico de una necesidad de un entorno laboral real y han analizado y han encontrado un problema real de aprendizaje o de desempeño. También ya en ese caso, ¿verdad? Han seleccionado el modelo instruccional, el modelo ADI, el modelo SAN, el modelo Design Thinking, justificando su elección. Nos corresponde ahora, en ese caso, que es un caso real y que es el caso que estamos llevando para la entrega del trabajo final en el proyecto integrador, que es presentar una tabla que llamamos matriz de ecosistema, donde se van a definir qué herramientas externas como recursos IA, recursos interactivos, integrarían su diseño, internas y externas. Ya se encuentra en el aula virtual la entrega también de este trabajo. Entonces son 2 tareas que vamos a entregar en esta parte, que tiene como propósito precisamente seleccionar esas herramientas digitales que que vamos a considerar para la creación del aula virtual, porque lo que viene a continuación entonces es la creación del aula virtual. Antes de esa creación, vamos a entregar el diseño, la propuesta ya más elaborada de ese trabajo para posteriormente entonces crear el aula virtual, prototipar el aula virtual con la metodología PASIE. ¿Dónde la vamos a prototipar? En la plataforma Moodle. Para la próxima semana vamos a hablar acerca de esa parte del módulo 3 que nos hace falta. Bueno, hasta aquí la presentación de la guía didáctica. Hay que revisar el aula. Los vamos a tener la oportunidad de entrar allí en el encuentro del miércoles. Así es que los espero en la próxima clase. Que tengan buenos días.